Bueno, hablaré sobre lo que es el tema del capítulo 1, que trata sobre la introducción al hardware de las computadoras personales. En este caso, una computadora personal se va a componer de tres partes: los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida y los componentes internos. En este caso, los dispositivos de entrada son aquellos que nos permite introducir un dato, un teclado, un mouse. Dispositivos de salida, los que nos permiten visualizar una información, ya sea de manera digital a través del monitor o impresa en algo físico, como una hoja que puede ser a través de una impresora. Los componentes internos, bueno, son todos aquellos componentes que se encuentran integrados dentro de una computadora, como puede ser una tarjeta madre, una memoria RAM, disco duro, microprocesador, tarjeta de video, tarjeta de sonido, etcétera. Todo equipo necesita de una fuente de alimentación para poder funcionar. Esta fuente de alimentación se encarga de alimentar precisamente de corriente todos los componentes que están de manera interna en un equipo de cómputo. En este caso, la fuente de poder recibe energía de la toma corriente que se encuentra en una pared. De ahí recibe 110 volts, pero en este caso a ese tipo de corriente nosotros llamamos corriente alterna. Pero la computadora en la parte interna, que es la tarjeta madre, solamente puede recibir 12 volts. Entonces, de los 110 volts a los 12 volts, es ahí donde la fuente de poder o la fuente de alimentación hace una conversión de corriente alterna a corriente continua. No se recomienda que en el caso de que se dañe la fuente de alimentación, repararla, ¿sí? Ni tampoco poder darle mantenimiento cuando esté funcionando y quitarle la caja. ¿Por qué? Porque pues podríamos nosotros sufrir algún daño por el alto voltaje que se maneja. Las descargas electrostáticas, bueno, esto nosotros en la primaria nos enseñaban que si nosotros frotamos con el pie un tapete, podemos producir electricidad estática. Si nosotros tocamos un componente, podemos quemarlo. Una de las piezas que más comúnmente se pueden dañar es la memoria RAM. Si nosotros producimos electricidad estática y tocamos los pines precisamente de la memoria RAM, podemos tender a quemarlos. Entonces, una forma de proteger los componentes que pueden ser dañados de manera directa por una electricidad estática o la descarga en este caso, es precisamente utilizar una pequeña alfombra antiestática y los componentes como una tarjeta madre, por ejemplo, tarjeta de video, tarjeta de sonido, memoria RAM, que son muy susceptibles, meterlo en una bolsa, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se pueda dañar. Y nosotros al momento de trabajar, al quitar esos componentes, debemos utilizar una pulsera antiestática. Los componentes, bueno, para empezar, un equipo de cómputo, ¿sí? Tiene un gabinete. La función de ese gabinete es almacenar los componentes internos que necesita para poder funcionar, como son tarjeta madre, disco duro, unidad lectora de CD, etcétera, ¿sí? Ahora, hay diferentes tipos de tamaño. Precisamente al diseño que tienen ya es porque sean de escritorio, que son los gabinetes horizontales, los de torre, que son los de tamaño completo, los de media torre, que son más chicas, y en este caso ese tamaño y ese diseño, hablando de estilo, se le llama factor de forma. El factor de forma se refiere más que nada al diseño, al estilo con el que está formado y diseñado ese componente. Otro de los gabinetes son
los famosos todo en uno. Bueno, regresando al tema también otra vez de la fuente de alimentación, hay varios tipos, como son la ATX, ATX de 12 volts y la EPS de 12 volts. ¿Sí? Lo único que varía de uno a otro es el diseño, porque el voltaje tiene que ser la misma que envíe la fuente de alimentación hasta la tarjeta madre. ¿Sí? Todas las fuentes de poder tienen conectores. Hay un conector que precisamente se conecta directamente a la tarjeta madre para alimentarla de corriente. Otro de los conectores que tiene es, si ven en la imagen, hay uno de 4 pines. Eso se llama conector Molex. Ese conector Molex nosotros lo utilizamos para conectar un disco duro o una unidad lectora de CD. Los voltajes que maneja en este caso son de 3.3 voltios y 5 voltios, y eso es más que nada para alimentar de energía los circuitos digitales. Pero como les comentaba yo desde un principio, la tarjeta puede recibir hasta 12 volts. Bueno, esos 12 volts es lo que ocupa precisamente la tarjeta madre para alimentar a los componentes como los ventiladores, ¿sí? Y que utilizan un motor, o en este caso también las unidades de disco, ¿sí? ¿Qué es una placa base? Bueno, en realidad no es más que la tarjeta madre. También se le conoce como motherboard, ¿sí? O tarjeta principal. Y es un circuito impreso en el cual ustedes van a ver unas líneas, y esas líneas se llaman buses, por el cual a través de ahí viaja la información, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de la tarjeta madre? Bueno, los componentes ustedes lo van a ver ahí que están encerrados a través de un rectángulo cuadrado y tiene una pequeña descripción. Pero los componentes que almacena una tarjeta madre es la unidad central de proceso, que en este caso se refiere al microprocesador. También memoria RAM, la ranura de expansión, que es la que nos permite ahí integrar las tarjetas adaptadoras, los conjuntos de chips que tienen que ver con la BIOS y la UEFI. Están los conectores SATA, que es para poder conectarlo a algún disco duro, serial en este caso, y los conectores USB. Ese conjunto de chips, ¿sí?, que tiene la tarjeta madre, se divide en dos partes, ¿sí? Uno que se llama puente norte y el otro puente sur. El puente norte es el que va a controlar precisamente el acceso hacia el microprocesador, la tarjeta de video y la memoria RAM, ¿sí? La comunicación entre ellos. Y el puente sur es el que va a permitir la comunicación de la CPU con otros dispositivos de menor velocidad, como son el disco duro, los puertos de bus serial, las ranuras de expansión. Los factores de forma de la placa base. Hace rato les comentaba yo que el factor forma se refiere más que nada al diseño que tiene ese componente. Por ejemplo, con respecto a la placa base, a la tarjeta madre, hay diferentes diseños. Hay la tarjeta madre que se utiliza para un gabinete horizontal, no es el mismo tamaño que se utiliza para un gabinete de torre mediano. ¿Por qué? Porque los gabinetes de torre mediano utilizan una tarjeta madre mucho más compacta que la de una torre, pues, que es más grande, o que el gabinete horizontal, ¿sí? Por ejemplo, aquí habla de que hay tarjetas madres de tipo ATX. Esas tienen un tamaño de 12 por 9.6 pulgadas, que equivale a 30 centímetros por 24 centímetros. Y la micro ATX
tiene un tamaño de 24 por 24. En este caso se refiere que esta es cuadrada, mientras que la ATX tiene una forma rectangular, ¿sí? Entonces, la mini pues es mucho más chico que la micro ATX, pero a eso se refiere más que nada al tamaño que tiene la tarjeta madre, ¿sí? ¿Qué es la CPU? Bueno, pues le mencionaba yo anteriormente que es la unidad central de procesamiento, que es el microprocesador y que es la que se va a encargar precisamente de ejecutar todos los procesos que necesite realizar, ¿sí? En este caso, el micro para poder procesar esa información necesita estar ubicado en un lugar que se llama socket. Hay varios tipos de socket porque también van a depender también de los tipos de microprocesadores. Ahora, hay dos tipos de arquitectura en el cual van a ir conectados esos microprocesadores. Hay uno que son matriz de pines en cuadrícula, que su abreviación es PGA, y la otra de matriz de contacto en cuadrícula. Esa que dice matriz de pines en cuadrícula se refiere a que matriz de pines se refiere que es el micro, la cuadrícula porque es cuadrado, ¿sí? Y pines porque precisamente de eso se compone para poder hacer la interconexión entre el microprocesador y el socket. Entonces, quien lleva los pines es el microprocesador y se tiene que insertar en el socket, pues la que contiene los orificios. Y la matriz de contacto en cuadrícula, bueno, aquí es al revés. Ahora el socket es el que tiene los pines y el microprocesador es la que tiene el orificio para que pueda ser insertado en los pines del socket. Con respecto al sistema de refrigeración, esto se refiere a que una vez que nosotros hayamos colocado el microprocesador dentro del socket, ¿sí? Bueno, tenemos nosotros que ponerle un sistema de refrigeración. ¿Por qué? Porque precisamente el microprocesador genera demasiado calor. Lo que se hace es que encima del microprocesador se coloca una pasta térmica y esa pasta térmica sobre ella se coloca el disipador de calor, que es precisamente lo que vemos aquí en la imagen del lado derecho, y es un pequeño componente hecho de aluminio. Se llama disipador de calor y lo que hace él es extraer, ¿sí? O chupar, no sé cómo le quieran llamar ustedes, el calor que genera el microprocesador. Pero a su vez, para poder mantener en temperatura ambiente al microprocesador, lo que hay que colocarle un ventilador. Entonces, primero va el micro, encima de él va la pasta térmica, encima de la pasta se coloca el disipador de calor, que es lo que va a adherirlo al microprocesador, y encima del disipador va el ventilador. ¿Para qué? Para que pueda extraer el calor y mantener, como dije, en temperatura ambiente al microprocesador y no tenga un sobrecalentamiento y se vaya a dañar el equipo de cómputo. Tipos de memoria. Bueno, hay dos tipos de memoria, la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM pues es la que se va a encargar de almacenar información de manera temporal. O sea, es permanente mientras el equipo esté encendido, pero en sí significa de memoria de acceso aleatorio. ¿Por qué? Porque la información que se almacena ahí tiende a perderse en el momento que se apague el equipo de cómputo. Y la memoria ROM, en este caso, es un chip que almacena información, ¿sí? Pero ese chip solamente es una memoria de solo lectura. Eh, ¿Cuál es la función de las memorias ROM? Bueno, quizás nosotros no le prestemos demasiada atención, pero la memoria ROM tiene una función principal, y es que es uno de los componentes importantes que conforma precisamente una computadora. Lo que hace esta memoria ROM es que cuando una PC arranca, en sí o en ella va a almacenar todos los parámetros necesarios
para que cada vez que nosotros podamos encender el equipo de cómputo, bueno, entonces la ROM recuerde de qué manera y en qué orden tiene que hacerlo, ¿sí? Ahora, hay varios tipos de memoria ROM. La ROM que es de solo lectura, la PROM que es una ROM programable y la EPROM que es una PROM programable y escriturable, o sea, se puede leer y se puede escribir. Esa sí se puede reprogramar. Hay varios tipos de memoria RAM, como les comenté. Su función, bueno, ya se fue ahí, disculpe, pero su función es almacenar información. Hay memoria RAM estática, que es la SRAM. Hay memoria RAM dinámica, que es la DRAM. Hay memoria RAM que es estática, ¿sí? O sea, SDRAM, perdón, SDRAM. Y la única diferencia que va a haber con ella es que la velocidad, ¿sí? que tiene para poder almacenar la información y transferirla hacia el microprocesador. Ahorita hay nuevos tipos de memoria RAM que son la DDR, que está la DDR, que es la primera versión, la DDR2, la DDR3 y la DDR4. Lo único que va haciendo con cada versión es mejorar la velocidad con la que tenía anteriormente, ¿sí? Esas memorias RAM, como la ven ustedes en la imagen, se les llaman módulos, pero hay varios tipos de módulos, ¿sí? Que son la SIM, DIM, SODIM. Las memorias RAM también, hay otros tipos de memoria que son las memorias caché. Las memorias caché tienen una función muy importante, que es precisamente conseguir que los datos más usados estén lo más cerca posible del microprocesador para que puedan ser accedidos desde la manera más rápida posible. ¿Esto qué significa? Bueno, que en vez de que yo como microprocesador tenga que decirle a la memoria RAM, ¿sabes qué? ¿Me vas a transferir este tipo de información? Entonces mejor lo hago con la memoria caché que la tengo a mi lado, ¿sí? Entonces es algo así parecido a que si voy a caminar, no sé, se me corre 50 metros para recoger algo y es algo que constantemente lo estoy ocupando, pues mejor lo solicito y le digo que me lo ponga a mi lado y así nada más a mi mano lo recojo y lo proceso. Pero para eso sirve. Ahora, ¿dónde se encuentran las caché? Bueno, hay tres tipos. Para empezar, la caché de nivel 1, la caché de nivel 2 y la caché de nivel 3. La 1 está integrada dentro precisamente del mismo microprocesador. La 2, bueno, anteriormente venía insertada en la tarjeta madre y no en el micro. Pero pues ahorita ya la nivel 2 ya la quitaron de la tarjeta madre y ahora se encuentra integrada también en el microprocesador. Y bueno, la caché de nivel 3, pues esto se ocupa más que nada en estaciones de trabajo de alta gama. ¿Por qué? Por la cantidad de información que tiene que procesar en ese mismo momento, ¿sí? Las tarjetas adaptadoras, bueno, en sí la función principal de ella es aumentar la funcionalidad de una PC. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una tarjeta madre que ya viene integrada con una tarjeta de video y con una tarjeta de audio, ¿sí? Porque son chips, al final de cuentas lo que viene ahí soldado en la tarjeta madre, bueno, a lo mejor si yo me dedico al diseño gráfico, bueno, pues lo que tengo que hacer es que la tarjeta de video que viene integrada ahí, pues no me va a funcionar. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que las tarjetas de video que viene integrada en una tarjeta madre, para poder funcionar y procesar toda esa información gráfica, pues necesito hacerlo pidiéndole prestado a la memoria RAM cierta cantidad. Es por eso que luego
ustedes van a ver que hay como una especie de un círculo que está ahí dando vuelta porque está procesando la información para poder visualizarla a ustedes en su monitor. Lo mismo sucede cuando hay gente que le gusta jugar con los videojuegos en una PC, se va alentando o se va viendo como si vieran fotogramas. Pues fácil, la solución aquí es que como tengo slot, ¿sí? Para poder expandir la funcionalidad de mi PC, bueno, deshabilito la tarjeta de video integrada y pues simplemente me compro una tarjeta de video que tenga su propia memoria RAM, ¿sí? Y ya, con eso soluciono mi problema, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los tipos de tarjetas adaptadoras más comunes? Pues está la tarjeta de sonido, las tarjetas de red, las NIC inalámbricas, las tarjetas de video, las tarjetas de captura, las tarjetas sintonizadoras de televisión, las tarjetas de controladas de bus serial, que son las USB, y las tarjetas eSATA. Ahora, lo que mencioné fue más que nada los tipos de tarjeta. Ahora, pero cada tarjeta va a insertar en un tipo de conector, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los tipos de conector? En este caso están los de las mini PCI, las PCI extendida, la PCI Express, las tarjetas de ampliación, que es una tarjeta que nos permite conectar varias tarjetas ahí dentro de una misma tarjeta, y las tarjetas de acelerador de gráfico, que es la que utilizan para poder acelerar el gráfico y poder jugar, ¿sí? Los dispositivos de almacenamiento, bueno, su unidad, su función, perdón, es almacenar información. Hay varios tipos de dispositivos de almacenamiento. Están las unidades de disco duro, las unidades ópticas, que en este caso la información se va a almacenar en un CD o DVD, las unidades de cinta, pero bueno, eso ya no existe ahorita en la actualidad, aunque pues aquí se menciona, ¿no? Y está lo más nuevo ahorita, que son las unidades de estado sólido. Esta es la unidad de estado sólido, ya no utiliza todo eso, ese compuesto mecánico como el que utiliza el disco duro. El estado sólido, a final de cuentas, es una memoria flash. Ustedes conocen las memorias USB, que así le llamamos vulgarmente, ¿no? Pero en sí su nombre es unidad flash. Y pues las unidades, las SSD, ellos tienen esa misma función, ¿sí? Pero su lectura es mucho más rápida que una unidad de disco duro mecánico. Ahora, ¿cómo hacemos para conectar estos dispositivos de almacenamiento? Bueno, para poder conectar necesitamos de ciertos puertos, ¿sí? En este caso, el disco duro mecánico de hace, no sé, se me ocurre, hace unos 10 años o más todavía, utilizaban un cable IDE de 40 pines. Va avanzando el tiempo y ya no son IDE, sino son EIDE, SATA, que es lo más nuevo ahorita, ¿sí? La S se refiere a que es un puerto serial, ¿sí? Y salen ahora nuevas versiones de los SATA, SATA 1, SATA 2 y SATA 3. La diferencia entre lo uno y otro del SATA es la velocidad de transmisión. Por ejemplo, los ATA, ¿sí? En este caso que hablando de la parte paralela, están los puertos IDE e IDE. Ellos, el IDE, en este caso, que es el primero que pues, a mí sí me tocó conocerlo, la velocidad para transmitir la información del disco duro hacia otra parte es de 8.3 megabits por segundo. El IDE se duplicó, era de 16.6 megabits por
segundo. Sale el SATA y si se dan cuenta el gran salto que dio es de 1.5 gigabits por segundo. Entonces imagínense la cantidad de datos que puede transmitir en un segundo. Salen los últimos que son los SATA 3 y ellos pueden transmitir información a una velocidad de 6 gigabits por segundo. Esto es parecido como al ancho de banda, ¿sí? Entre mayor sea el ancho de banda, mayor va a ser la cantidad de información que va a transmitir en un mismo tiempo. Bueno, están los dispositivos de almacenamiento en medios magnéticos. Estos son más que nada el disco duro, que internamente al destaparlo tenía una especie de un CD. Hay algo que sí deben de tomar ustedes muy en cuenta. Cuando hablamos de velocidad de transmisión, son gigabits, megabits, gigabits, ¿sí? Cuando se refiere a almacenamiento, se pronuncia gigabytes. Entonces, gigabyte es con G y B mayúscula, y velocidad es con G mayúscula y B minúscula, ¿sí? Lo digo para que no vaya a haber una confusión por ahí, vayan a pensar que es lo mismo, no. Uno se refiere a velocidad y otro se refiere a capacidad de almacenamiento. Ahorita pues ya se manejan gigabytes y terabytes. De hecho, incluso hay otros términos más. Bueno, pues ya les había comentado esto, que los discos SSD, que de hecho en la actualidad hay en el mercado, pues no tiene la misma capacidad de almacenamiento como los discos duros mecánicos, ¿no? Por ejemplo, los discos duros mecánicos le podemos encontrar de 1 terabyte, pero los estados sólidos, yo los primeros que vi eran de 256 megabytes. Ahorita hay de 520, o bueno, por ejemplo ahí son 512, perdón, gigabytes, ¿sí? Entonces ya ha ido creciendo poco a poco. La ventaja es que su lectura es mucho más rápida que la de un disco duro mecánico, ¿sí? Y pues como en este caso este es un disco duro magnético, y tiene la misma función que las unidades de flash o las famosas memorias USB, donde ustedes graban la información y ahí queda almacenada. Y esto pues lo mismo. Bueno, esto se refiere a los discos duros también, pero son otras cosas, ¿sí? Tipos de dispositivos de almacenamiento óptico. ¿Cuáles son? Bueno, los CD, los DVD y los Blu-ray. La diferencia entre uno y el otro es la capacidad de almacenamiento, ¿sí? Y también que hay algunos que son de solo lectura, hay otros que son de lectura y escritura, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a ver que dice que los CD son de 700 megabytes, los DVD son de 4.7 y hay algunos DVD que son de doble cara, ¿sí? Y se duplica su capacidad, ¿sí? Y los Blu-ray, bueno, imagínense, son de 25 GB, lo que es de una cara, y de 50 GB los que son de doble cara, aunque le llaman capa también, que es lo mismo, la verdad. Todos los equipos de cómputo, para conectarle un dispositivo periférico, se tiene que hacer a través de un puerto, y hay diferentes tipos de puertos y cables. Por ejemplo, el DVI, que es para un puerto de video digital, ¿sí? O una interfaz de video digital. El DisplayPort,
que es otro tipo de puerto también para video. Los HDMI también, que son para video, pero este de alta definición. Los Thunderbolt, las matrices de gráficos, los VGA, que son los azules que se ven ahí, y los de Radio Corporación, o los RCA, que son 3 cables, si no me recuerdo, que son rojo, blanco y amarillo. Otro de los tipos de puerto que conozco son los PC2. Bueno, ahorita en la actualidad eso ya no existe, ¿eh? Ya no hay de eso. Pero está compuesto, si no me recuerdo, de 6 pines el conector. Uno es para conectar un teclado, el otro me permitía conectar un mouse, ¿sí? Están los puertos de videojuegos, los puertos de audio, los puertos de red, que son los utilizan un conector RJ45, los puertos seriales para disco duro, que son los SATA, también los IDE y los puertos USB. Pero a veces necesitamos conectar un tipo de puerto con otro puerto, y ahí es donde necesitamos utilizar un adaptador, ¿sí? O bien un convertidor, ¿sí? Nada más que pues uno es eh, nos permite convertir las señales de una tecnología a otra. ¿Sí? Uno convierte la señal y el otro es conectar físicamente una tecnología con otra tecnología. Por ejemplo, algunos de los adaptadores que podemos conocer es el adaptador de video digital a VGA, de USB a Ethernet, de USB a PC2, el DVI a HDMI. Están los convertidores de HDMI a VGA, que ese es muy común en la actualidad, ¿sí? Bueno, dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada son teclado, mouse, los escáneres o escáner de cama plana, que también le llaman, los puertos joystick, ¿sí? Que son controladores de videojuegos, y hay un switch KVM. Este switch lo que hace es permitir conectar en sí mismo a lo que es un teclado, un puerto de video y el puerto del mouse. Dispositivos de salida, de entrada, perdón. Bueno, otro de los dispositivos de entrada son las pantallas táctiles. Eso ya ahorita ya es muy común, por ejemplo, lo podemos encontrar mucho con los celulares, lo podemos encontrar con las pantallas de las computadoras laptop, por ejemplo, ¿sí? Los lápices digitales, bueno, en este caso es un digitalizador y lo utilizamos por lo general para hacer una pequeña firma por ahí y, por ejemplo, hay empresas como el INE. Si uno va a hacer su credencial de lector, bueno, ya la firma ya no se hace en el papel, sino que se hace precisamente en una pantalla digitalizadora. Los lectores de banda magnética, bueno, esos son como los que ocupan en las tiendas, ¿no? Cuando va a hacer un pago y procesan información. El escáner de código de barras, bueno, ustedes ya lo han visto, estoy seguro, para en las máquinas, por ejemplo, digo, en las máquinas de las tiendas comerciales, cuando pasa un producto y lo primero que hace es leer el código de barra para poder introducir la información necesaria, como es el precio del producto, el nombre del producto. ¿Y otros dispositivos de entrada conocemos? Bueno, las cámaras digitales, las cámaras web, las tablillas digital para firmas, el micrófono. Eh, de lo más nuevo, bueno, están los NFC, que eso los traen por lo general ya casi todos los celulares, los escáneres de reconocimiento facial, por ejemplo, en el INE ocupan mucho este dispositivo. Los escáneres de huella digital, eso lo podemos encontrar en un teléfono. Los escáneres de reconocimiento de voz, lo podemos encontrar en el teléfono. Los auriculares de realidad virtual, bueno, esto por lo general se ocupan para videojuegos, ¿sí? Donde simulan una realidad
real, pero de manera virtual. ¿Qué son los dispositivos de salida? Bueno, aquello que nos permite visualizar una información en un monitor, en una impresora, etcétera, ¿sí? Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, como lo muestra aquí en la imagen, están los monitores, los proyectores, los cascos de realidad virtual, las impresoras, los altavoces y los auriculares. La mayoría de los monitores, sí, que también son dispositivos de salida, ya ahorita, bueno, hace unos años todavía, hace unos 5 años, 6 años, se utilizaba mucho lo que eran las de tipo LCD, de cristal líquido. Luego surgen los de LED, ¿sí? Que utilizan un diodo emisor de luz. Y bueno, hay incluso ya ahorita hasta en los teléfonos utilizan el que es las pantallas de tipo OLED, ¿sí? Que es un LED pero orgánico. La mayoría de los proyectores de video pues utilizan lo que es la tecnología LCD o DLP, pero bueno, eso es más que nada para poder visualizar una información, ya sea en una pared, una pantalla, etcétera. Hay bueno, aquí le llaman auriculares de realidad virtual y de realidad aumentada. La diferencia entre una y otra es que la realidad virtual utiliza un casco, pero cubre todo lo que es la parte de la vista y no permite que ingrese luz del entorno exterior. Ha comparado con la nada más, pero aquí la de realidad virtual te simulan una realidad, pues se puede decir que casi real, pero de manera virtual. Y la realidad aumentada no son más que una serie de imágenes que están sobremontadas, ¿sí? Las impresoras, bueno, pues hay varios tipos. Hay impresoras que, como las de ahorita, ¿no? Que lo más moderno son las famosas impresoras 3D, pero pues hay impresoras de inyección de tinta, de impacto, las térmicas, láser y 3D. Las de impacto ahorita ya no hay en la actualidad, ¿sí? De tinta, pues ya muy pocas. Bueno, ahí se me pasó, pero los altavoces y los auriculares. En este caso, los altavoces también son unos dispositivos de salida, al igual que los auriculares, como por ejemplo lo que traigo aquí puesto ahorita yo en este momento. Pero los altavoces nos permite escuchar, ¿sí? Pues cierto contenido, ¿no? Y los auriculares, lo mismo, nada que puesto nos los colocamos precisamente ya de manera directa en los oídos, ¿sí? Y ahorita pues ya hay auriculares que se pueden conectar de manera inalámbrica, ¿sí? A través de un emparejamiento que se puede hacer a través de USB. 1.3, bueno, lo del desarmado de una computadora aquí es que nosotros tengamos los conocimientos básicos para poder desarmar un equipo. Pero para poder desarmar un equipo nosotros necesitamos de ciertos materiales, como cuáles, por ejemplo, para empezar, la pulsera y la alfombrilla antiestática. ¿Por qué? Bueno, porque la pulsera y la alfombrilla nos va a permitir que nosotros resguardemos nuestra seguridad y evitar que suframos alguna descarga electrostática, ¿sí? Y también, lógicamente, nos va a evitar que nosotros podamos por ahí dañar algún componente de un equipo de cómputo. El aire comprimido, bueno, el aire comprimido nosotros lo vamos a utilizar para poder limpiar de polvo, por ejemplo, como el teclado, el mouse, la tarjeta madre, el, la fuente de poder. Las herramientas de extracción, bueno, como dice la palabra extracción, ¿no?
es una herramienta que me va a permitir, en caso de que cuando yo esté por ahí trabajando y un tornillito se me caiga dentro de la tarjeta, pero quiero meter la mano y no la puedo sacar, bueno, utilizo una herramienta de extracción. Y los destornilladores de punta Phillips son aquellos que comúnmente conocemos como desarmadores de estrella, pero pues es para el destornillador para ir aflojando los tornillos. Tenemos, por ejemplo, un analizador de cables. Eso lo ocupamos para poder verificar que si, por ejemplo, a nosotros nos toca instalar una computadora y conectarla a una red, pues necesitamos tener un cable de red y configurarlo de tal manera que se pueda permitir la comunicación entre la computadora y el dispositivo con el cual se debe de conectar para poder entrar a la red o irse hacia el internet, ¿sí? Pero este analizador lo que hace es verificar que el cable no esté dañado y que esté bien configurado, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva yo lo único que le puedo decir que para que nosotros podamos desarmar un equipo, primero tenemos que apagarlo, desconectar la fuente de alimentación, desconectar el mouse, el teclado, quitar los tornillos del gabinete. Una vez que se haya quitado el gabinete, bueno, se van a desconectar todos los cables, ¿sí? Tanto de alimentación de corriente como los de todos los cables buses, que son los que permiten transmitir la información a través del disco duro y demás componentes de la tarjeta madre, ¿sí? Hay que quitar el disco duro, quitar la unidad lectora de CD, quitamos todas las tarjetas adaptadoras que pueden ser tarjeta de video, tarjeta de sonido, una sintonizadora, etcétera, ¿sí? Este, removemos la fuente de alimentación, bueno, se refiere a quitar la fuente de poder y remover los conectores del panel frontal. Bueno, esto es un video que ustedes van a ver precisamente cuando lleguen a este punto en la currícula. Y bueno, pues ahí termina. Les agradezco, jóvenes, que ustedes vean completo este video. Ya posteriormente a ver si para este fin de semana hago lo del segundo capítulo, ¿sí? Bueno, hasta pronto, chavos. Y cualquier duda, pues ya saben, deben de preguntarme.